Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación voy a hacer presentación de la tarea número 3, fase 3, teoría cognitiva, del curso Teorías de Aprendizaje. Para esta fase número 3 nos encontramos Alejandro López, mi persona, Carlos Leonardo Cruz Pérez, Chevy Hurtado, Lady Estefanía Quintero y Silvia Juliana Rubio Bautista. Ok, voy a hablar acerca de la situación del problema de la actividad de aprendizaje que hemos planteado. En este caso es fotosíntesis y aprendizaje por descubrimiento. Ok, en una clase de ciencias naturales, un maestro plantea una actividad para enseñar a los estudiantes sobre la fotosíntesis, utilizando el enfoque del aprendizaje por descubrimiento. El maestro proporciona a los estudiantes una serie de materiales como plantas, agua, luz solar y papel de filtro, y les plantea una pregunta. ¿Cómo las plantas producen su propio alimento? ¿Cómo producen su propio alimento? Los estudiantes divididos en grupos tienen la tarea de diseñar un experimento para investigar el proceso de la fotosíntesis. Utilizando el método científico, los estudiantes proponen hipótesis y diseñan procedimientos experimentales para probar sus ideas. Durante el experimento, los estudiantes observan y registran los cambios en las plantas bajo diferentes condiciones, como la exposición a la luz solar directa, la falta de luz, la falta de agua. Mientras llevan a cabo el experimento, los estudiantes aplican estrategias cognitivas como la observación, la comparación y la inferencia para comprender los resultados y formular conclusiones. Discuten entre ellos y con el maestro sobre lo que están observando y lo que eso significa para el proceso de la fotosíntesis. Además, los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Se hacen preguntas como que qué estamos tratando de averiguar, cómo podemos mejorar nuestro experimento para poder mejorar nuestros resultados. También se monitorea su propio progreso y ajustan enfoques en función a sus observaciones y resultados preliminares. Al finalizar el experimento, los estudiantes presentan sus hallazgos al resto de la clase y discuten sobre las diferentes estrategias usadas, los resultados obtenidos y las implicaciones para el proceso de la fotosíntesis. Esta actividad no solo promueve el aprendizaje por descubrimiento, sino que también fomenta el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas en los estudiantes. Cordial saludo, mi nombre es Silvia Juliana Rubio Bautista. A mí me correspondió las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo se puede hacer uso del aprendizaje por descubrimiento y de las estrategias cognitivas y metacognitivas en la situación escogida? El aprendizaje por descubrimiento, los estudiantes pueden utilizar el método científico para diseñar y llevar a cabo experimentos que investiguen el proceso de la fotosíntesis. Esto implica formular hipótesis sobre cómo las plantas producen su propio alimento y diseñar procedimientos experimentales para probar estas hipótesis. En lugar de recibir instrucciones directas del docente, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar y descubrir los conceptos científicos por sí mismos. Esto les permite desarrollar un entendimiento más profundo y duradero sobre la fotosíntesis, ya que están involucrados activamente en el proceso de aprendizaje. Las estrategias cognitivas, los estudiantes aplican estrategias cognitivas como la observación y la comparación para analizar los cambios en las plantas bajo diferentes condiciones experimentales. Observan cómo las plantas reaccionan a la exposición de la luz solar directa, la falta de luz y la falta de agua y comparan estos resultados para identificar patrones y relaciones. Además, los estudiantes utilizan la inferencia y el razonamiento para formular conclusiones sobre el proceso de la fotosíntesis en base a sus observaciones y resultados experimentales. Esto les permite comprender los conceptos científicos de manera más profunda y aplicarlos a un contexto práctico. Estrategias metacognitivas. Los estudiantes reflexionan sobre su propio proceso de aprendizaje y monitorean su progreso a lo largo del experimento. Se hacen preguntas como ¿qué estamos tratando de averiguar? ¿Y cómo podemos mejorar nuestro experimento para obtener mejores resultados? Esto les permite ser más conscientes de sus propias estrategias.
de aprendizaje y ajustar su enfoque según sea necesario. Al finalizar el experimento, los estudiantes presentan sus hallazgos al resto de la clase y participan en una discusión sobre las estrategias utilizadas, los resultados obtenidos y las implicaciones para el proceso de la fotosíntesis. Esto les brinda la oportunidad de compartir y reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje, así como de aprender de las experiencias de sus propios compañeros. Para evaluar la estrategia de aprendizaje propuesta desde una perspectiva cognitivista, se pueden establecer criterios de evaluación que estén alineados con los principios y objetivos de esta teoría. Criterios de evaluación. Comprensión del proceso de la fotosíntesis. Evaluar en qué medida los estudiantes demuestran comprensión del proceso de la fotosíntesis, incluyendo la capacidad de explicar los conceptos claves y las etapas del proceso. Aplicación del método científico. Evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar el método científico de manera adecuada, incluyendo la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos, la recopilación y análisis de datos y la formulación de conclusiones basadas en la evidencia obtenida. El uso de estrategias cognitivas. Evaluar el uso efectivo de estrategias cognitivas durante el proceso de aprendizaje, como la observación, la comparación, la inferencia y el racionamiento. Esto puede incluir la capacidad de identificar patrones, relaciones y regularidades en los datos observados. Reflexión metacognitiva. Evaluar la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y para monitorizar y regular su propio pensamiento. Esto podría incluir la capacidad de hacer preguntas reflexivas, identificar las fortalezas y debilidades en su foco de aprendizaje, de ajustar su estrategia en función de sus necesidades y objetivos de aprendizaje. Colaboración y comunicación. Evaluar la capacidad de los estudiantes para trabajar de manera efectiva en grupos, comunicar sus ideas y participar en discusiones significativas sobre los resultados del experimento y las implicaciones para el proceso de la fotosíntesis. Al establecer criterios de evaluación que se alineen con los principios de la teoría cognitivista, se puede evaluar de manera más efectiva el aprendizaje de los estudiantes y su capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en un contexto real. Esto permite una evaluación más auténtica y significativa del aprendizaje. En el contexto de la situación problema que estamos planteando, podemos identificar cómo se evidencia la aplicación del proceso de moldeamiento paso a paso. Primero, la presentación del desafío. El docente plantea a los estudiantes la pregunta que es: ¿cómo las plantas producen su propio alimento? Esta pregunta inicial es el punto de partida para el proceso de moldeamiento porque establece el objetivo final que los estudiantes deben alcanzar. Segundo, proporcionar materiales y libertad de exploración. El docente les da a los estudiantes materiales como son las plantas, el agua, la luz solar, el papel filtro, pero no les da las instrucciones detalladas de cómo tienen que llevar a cabo este experimento. Esto le permite a los estudiantes explorar y experimentar libremente, lo que es fundamental en el proceso. Tercero, formular una hipótesis. Los estudiantes, como están divididos en grupos, ellos deben entre ellos formular la hipótesis sobre cómo las plantas producen su propio alimento. Estas hipótesis pueden ser aproximaciones al concepto que están tratando de entender, lo que va a representar la primera etapa del moldeamiento. Cuarto, diseño experimental inicial. Los estudiantes diseñan procedimientos experimentales basados en sus hipótesis. Estos diseños pueden ser no muy perfectos de principio, pero representan un primer intento hacia el objetivo que se va a lograr. Quinto, la observación y registro de datos. Durante el experimento, los estudiantes van a observar y registrar los cambios que las plantas van a tener bajo las diferentes condiciones experimentales. Los registros proporcionan
retroalimentación sobre la efectividad de sus enfoques y representan un paso muy importante durante el proceso. Aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. Los estudiantes aplican estrategias cognitivas como la observación, la comparación, la inferencia, así como estrategias metacognitivas como la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Estas estrategias les ayudan a ajustar su enfoque y acercarse cada vez más al objetivo deseado. Discusión y retroalimentación. Los estudiantes discuten entre ellos y con el maestro sobre lo que están observando y lo que eso significa para el proceso de la fotosíntesis. Esta retroalimentación proporciona información adicional que les ayuda a refinar sus aproximaciones y avanzar en el proceso de moldeamiento. Presentación de hallazgos. Al finalizar el experimento, los estudiantes presentan sus hallazgos al resto de la clase. Esta presentación representa el resultado final del proceso de moldeamiento, donde los estudiantes han llegado a una comprensión más profunda del proceso de la fotosíntesis a través de la experimentación y la reflexión continua. El proceso de moldeamiento se evidencia a lo largo de la situación, problema a medida que los estudiantes avanzan desde hipótesis iniciales hasta una comprensión más completa del proceso de la fotosíntesis a través de la experimentación.